Vamos a entender cómo poder solucionar la objeción tengo que hablarlo con mi pareja, que se nos presenta muchas veces en videollamada, gracias a la neurociencia, al comportamiento humano y análisis de la conducta. Todo a través de método y rigor científico. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y si estás aquí es porque este es uno de estos planteamientos que más te cuesta resolver en una de esas fases que para todos, para la mayoría que venden por videollamadas, son temidas, las famosas objeciones. Bueno, vamos a intentar entenderlo y vamos a intentar desmenuzarlo lo máximo posible para que puedas entender el porqué de todo lo que ocurre y cómo poder resolverlo de la forma más sencilla posible, siempre pensando y entendiendo primero a la persona que tengo enfrente, qué es lo que pasa a nivel cognitivo, y luego poder resolver a partir de esto. Bueno, para empezar, la objeción, tener que hablarlo con la pareja, es primero hay que intentar entender qué es lo que es y qué es lo que no es, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por un primer punto. Vamos a hablar de que hablarlo con una pareja, para nosotros no va a ser una excusa ni va a ser una mentira, ¿de acuerdo? Porque si yo en una fase de objeciones en el que ya se ha demostrado científicamente que a la hora de tomar una decisión, y que en este caso yo le pueda conllevar a lo mejor o ver algún tipo de riesgo a la hora de tomarla, porque vea que, oye, pues que hay cosas que no me cuadran por lo que sea y necesito pensarlo y necesito verlo bien porque hay cosas que no me encajan, ya se ha demostrado que los niveles de estrés, la hormona principal que es precursora del estrés, se llama cortisol, aumenta en el momento de tener que tomar la decisión. Por tanto, es importante entender que tanto para ti como para tu prospecto, si tu prospecto te dice que lo tiene que hablar con su pareja, es porque hay algo que no va bien, no sabemos el qué, pero hay algo que no va bien, y para ti es un momento también de máxima tensión. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo tu tiempo en una videollamada que quieres rentabilizar, que quieres vender para que tu negocio siga y para que todo vaya como tiene que ir. Y más aún si vienes de un momento en el que a lo mejor has hecho 3, 4, 5 videollamadas que no has vendido y necesitas venderla urgentemente, que es lo que tú a ti mismo te dices, por lo tanto te generas una expectativa y le dices a tu cerebro que tienes mucho que perder al respecto de esto. ¿Bien? Ok. Por tanto, lo primero y más importante entender para nosotros que no es una excusa ni una mentira, porque eso tiene una transferencia directa en nuestro ego. Es decir, si yo pienso que alguien me miente, si yo pienso que alguien se excusa, piénsalo en situaciones normales, en situaciones diarias. ¿Cómo crees que te sentirás cuando sepas que alguien se está excusando, que alguien te está mintiendo? Directamente hay una transferencia con nuestro ego. Y nuestro ego tiene una transferencia directa en nuestra actitud. Y por tanto, si nosotros verdaderamente lo que queremos entender es qué le pasa exactamente a la persona, por tanto, que sea sincera con nosotros, no nos merece mucho la pena intentar ver o entender que eso es una excusa que transfiere a mi ego, que cambie mi actitud y que por tanto repercuta en la sinceridad del de enfrente. ¿Bien? ¿Entendemos? Ok. Además, no solo esto tiene una repercusión a nivel, vamos a decir, metódico para mí, sino además también tiene una repercusión a nivel cognitivo. La neurociencia nos ha dicho perfectamente en multitud de ocasiones que no se tratan en este momento cuando estamos decidiendo de una excusa o de una mentira, sino en neurociencia se hablan de procesos adaptativos o adaptaciones. Bien, ¿por qué se llaman adaptaciones? Bueno, muy sencillo. Cuando yo estoy en una videollamada con un sujeto, con alguien, con un vendedor, con una persona que me está vendiendo, yo a esa persona no la conozco. Aunque lleve tiempo siguiéndola, no es una persona con la que yo me haya ido de cañas o me haya ido a tomar una Coca-Cola. O sea, es una persona que no conozco. Y por tanto, cuando nosotros estamos frente a personas que nos conocemos, hay una parte que nos mantiene alerta. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar esa persona, no sabemos si vamos a confrontar con ella, si esa persona va a ver bien, me va a juzgar, no sabemos si esa persona va a reaccionar de una forma violenta. Esto tiene su fundamento y su uso en una base antropológica si estudiamos un poco el comportamiento humano cuando el ser humano empezó a relacionarse a nivel social. Por tanto, es importante entender el papel de la propia adaptación en sí, porque en el momento en el cual
vamos a imaginar otro tipo de situaciones. Tú estás en una peluquería por primera vez y a ese peluquero te pregunta qué tal el pelado, y lo lógico y lo normal en la mayoría de ocasiones es que tú le digas que todo está bien, sin embargo por dentro piensas que es todo lo contrario. ¿Y por qué? Si es la primera vez que ves a ese peluquero, no tienes nada que perder, no le dices la verdad, precisamente porque no lo conoces, no quieres generar una confrontación. Nuestro cerebro está pensado para la propia supervivencia en sí. Por tanto, es importante entender que si yo le digo la verdad a una persona que no conozco, la variable que puedo controlar, que es su propia reacción, no está en mi mano, y por tanto eso induce en unas posibilidades de poder salir mal que para mi cerebro simplemente se confrontan a nivel de supervivencia. De hecho, una de las principales regiones que se generan, o vamos a decir, para que lo entendamos bien, que se activan, es una proporción dentro del sistema límbico que actúa tanto la amígdala, centro del miedo, que regula el miedo, como la ínsula, centro de dolor. Bien, bueno, esto tampoco es necesario que lo sepas, simplemente quiero intentar explicarte. Por tanto, cuando tú a esa persona le estás diciendo, no, oye, pues me gusta mi pelado, le estás mintiendo. Bueno, desde un plano social, si podemos estar viendo esto desde la perspectiva de que no le estás diciendo lo que sientes verdaderamente, lo podemos estudiar desde una mentira. Pero lo cierto es que simplemente es una adaptación porque evito la confrontación para salir aireoso de la situación y garantizar mi propia supervivencia. Y por tanto, tú eliges si quieres entenderlo como una mentira o como un proceso adaptativo. La ciencia nos dice que es un proceso adaptativo, y el proceso adaptativo no tiene ninguna carga emocional para ti, es decir, no repercute a través de tu ego, sino simplemente entiendes que eso es así. La persona no lo hace con maldad, no lo hace por querer engañarte, sino lo hace para querer salir bien de ese tipo de situaciones en las que está con un sujeto o sujeto que no conoce. Sin embargo, la mentira tan solo tiene vamos a decir, un efecto dañino sobre tu propia imagen, ¿no? Porque hay un cambio actitudinal, porque repercute en este tipo de situaciones y, por tanto, a nivel directo en la sinceridad de la persona que tienes delante, de tu prospecto. Por tanto, que una persona me comente que tiene que hablarlo con su pareja, ya entendemos que es un proceso adaptativo. Bien, segundo, el hablarlo con la pareja también es un proceso que quiero que entiendas que no es de los más sencillos de resolver, aunque la aplicación en sí que te voy a enseñar es muy sencilla. Pero normalmente yo siempre explico que no es sencillo porque es de esas adaptaciones en las cuales el margen de maniobra es corto, porque yo eludo mi responsabilidad y sitúo mi responsabilidad en un tercero que no está presente en el momento de la toma de la decisión. Por tanto, para ti te imposibilita mucho más las herramientas que utilizar para poder resolver ese tipo de cuestiones o entender qué es lo que le pasa verdaderamente a la propia persona en sí. Por tanto, hablamos de que es, vamos a decir, un planteamiento de cierta dificultad. Básicamente, repito y reitero de nuevo, porque en ese momento en el cual eludimos la responsabilidad en un tercero que no está presente, para la persona que vende o intenta entender qué es lo que está pasando ahí, pues le dificulta más el proceso. Pero que le dificulte más el proceso simplemente tiene una transferencia directa si yo no sé lo que tengo que hacer o no sé exactamente sobre conducta, sobre comportamiento, sobre neurociencia. Aquí vamos a intentar verlo de la forma más sencilla y a través con el ejemplo metódico y con rigor que más podamos, ¿de acuerdo? Bueno, tercer punto. En el momento en el que ya hemos entendido que esto tiene una cierta dificultad, hay que entender por qué estadios, por qué etapas vamos a pasar al respecto de esto. Si estás aquí es porque o lo has visto, me lo has pedido este vídeo a través de Instagram o de algún otro momento, alguna otra plataforma, pero lo importante es no te fijes mucho en lo que puse en el vídeo, en el reel o en el vídeo en el cual vienes a este vídeo. Mi propósito es que puedas entender verdaderamente esto de una forma lo más sencilla posible, ¿de acuerdo? Bueno, este punto número 3, voy a cambiar de hoja, voy a poner aquí punto número 3, vamos a hacer el proceso estructural, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 3 fases. Yo no abogo por hacer estructuras, yo no abogo por hacer fases en un proceso de objeciones, pero sí que abogo cuando estás aprendiendo, cuando tienes dificultades, porque al principio, igual que cuando yo aprendo a coger una bicicleta, necesito ruedines. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Esto te va a proporcionar tus ruedines. Pero ojo, warning, ten cuidado, alerta. Esto no conlleva a que siempre lo hagas de la misma forma o siempre te limites a hacer lo mismo. Tienes que entender el por qué
de qué es exactamente lo que hacemos en cada momento, lo que repercute en la persona que tengo enfrente y lo que repercute, en este caso, en mí. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a poner 3 fases, 1, 2 y 3. A estas fases las podemos llamar como quieras. ¿Bien? Yo te aconsejo que le pongas nombres sencillos. Ahora, en función de lo que yo explique, ya le pones tú el nombre que quieras. Bueno, lo que sí que te tengo que decir es que la fase 1 y la fase 2 van a ser o van a formar parte de una misma estrategia. Hay 2 tipos de estrategia que la hacemos en el punto 1 y en el punto 2 y hay otro tipo de estrategia que la hacemos en el punto número 3. ¿Bien? Ok, perfecto. Bueno, en este punto número 1 y punto número 2, cuando alguien me dice lo tengo que hablar con mi pareja, nosotros establecemos una fase de objeciones por 3 niveles también. Nivel 3, nivel 2 y nivel 1. En otro momento hablaré de esto, pero lo más importante es que entiendas es que cuando una persona me dice que lo tiene que hablar con su pareja y los niveles de estrés aumentan, lo más importante que quiero que entiendas es que por parte de nosotros tiene que haber una declaración de intenciones. Es decir, me digas lo que me digas, mi actitud no va a cambiar. Yo no voy a modificar mi actitud porque tú vayas a tomar una decisión que a mí no me va a beneficiar. Porque realmente para la persona tener que decirte, me lo voy a pensar o voy a mirarlo con la pareja, una persona que no conoce y que sabe que va a luchar por venderte, no es algo verdaderamente placentero. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta cómo se está sintiendo la persona en ese momento para poder darle lo que necesita en contraposición a eso. Por tanto, cuando una persona me dice me lo voy a pensar, lo primero y más importante no es entender lo que esa persona se va a pensar, no es entender por qué esa persona ha generado un entorno adaptativo y que hay algo detrás de esto. No, lo primero es que esa persona sienta que a mí eso no me ha afectado y que por tanto si no me afecta quiere decir que mi único interés no es simplemente el económico y el monetario, sino que la persona está por encima precisamente de ese tipo de factores y eso es importante entenderlo como concepto, no solo aquí en la pareja sino en cualquier tipo de circunstancias a la hora de relacionarte con una persona en un ambiente económico. Bien, por tanto, ese primer envite, esa primera palabra, ese primer entorno que tú generes va a ser lo determinante que va a marcar el grado de sinceridad que vamos a obtener. Nosotros tenemos un objetivo y el objetivo es intentar entender qué le pasa a esa persona, qué miedo, riesgo o planteamiento le dificulta el hecho de tomar la decisión propiamente en un concepto, en este caso en un contexto de una videollamada en sí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a intentar también que este contexto lo entiendas de esta forma. Y es, en el momento en el cual, por ejemplo, estás en una tienda y estás con un vendedor y ese vendedor pues te saca, bueno, tú le dices que te saque, estás comprando un reloj, una televisión, da igual, me da igual el ejemplo. Una televisión y le dices, bueno, me gusta esa y te vas a la televisión de 4.000 euros que es la más cara que hay en ese momento. Claro, el vendedor, la actitud, la predisposición que va a tener en ese momento, yo creo que ya intentarás entender de la forma en la cual te va a tratar esa persona, ¿no? Es decir, pues claro, a lo mejor estás en el Corte Inglés o si me ves este vídeo desde otra parte del mundo que no sea España, en cualquier comercio que esa persona se lleve una comisión, mientras más alta sea la venta, si la tienes más cara, obviamente la predisposición será mayor. ¿Qué ocurre? Que imagínate que yo estoy viéndolo, la tele, me encanta, pero llega un momento en el que le digo al vendedor, oye, ¿y tienes más baratas? ¿No tienes? Por ejemplo, me gusta esa. Y ahora te vas directamente, no a la más barata, pero sí a una de las más baratas, ¿no? Una que vale, en vez de 4.000, que vale 400, ¿no? Si el vendedor genera un cambio actitudinal, simplemente significa que su posicionamiento real está más en él que en ti. Sin embargo, si el vendedor es capaz de mantener el mismo proceso actitudinal, es decir, que no se note que lo que quiere es zamparte la de 4.000, sino escucharte por qué quieres la de 400 y enseñártela y sacarte además también las características y los beneficios para ti, aunque la venta sea menor, esa persona está pensando más en ti que en él. Eso no quiere decir que yo vaya en ese momento a venderle la de 400, sino
que en un momento que llamamos punto crítico, punto de inflexión, que esa persona hace un cambio de concepto, en vez de ir por esa que te beneficia, voy por esta que no te beneficia, el pilar más importante que va a hacer que pueda volver a la de 4000 es la honestidad. La ausencia de interés propio. El mirar más por ti que por mí. Y eso se demuestra. Por tanto, en esos primeros momentos es clave seguir manteniendo el mismo proceso actitudinal que demuestre que da igual si te lo tengas que pensar con tu pareja o no, que para mí es lo mismo ya a día de hoy. Esta conversación ha merecido la pena y lo siento así de verdad y lo siento así de corazón. Y eso es lo más complejo de hacer y de entender. Pero solo así podrás verdaderamente ir de la videollamada sabiendo exactamente lo que ha pasado y pudiendo ofrecer soluciones verdaderas a lo que al problema realmente que la persona está intentando transmitirte. El mayor caso, la mayor posibilidad que ocurra es que no logres entender por qué la persona no va a tomar la decisión y le des soluciones que no están adaptadas precisamente a su problema. Bien, ok, por tanto, una vez entendido esto, vamos a utilizar esa primera estrategia. Bien, por tanto, en el momento en el que alguien me dice, oye, mira, me lo voy a pensar con mi pareja, pues automáticamente yo voy a intentar seguirle el rollo y obviamente estar dentro de su misma dinámica. Genial, genial. Oye, por cierto, ¿y cómo se llama tu pareja? ¿Cómo se llama? Bien, ¿cómo se llama? Pues se llama María, vale, perfecto, muy bien, María, genial. Ahora, ¿tú qué crees que te va a decir María? ¿Qué crees que te va a decir? Bien, me da igual lo que crea que me va a decir, que le va a decir María. Sinceramente, no me importa. O sea, esta pregunta no está hecha para yo saber. Está hecha para hacerte sentir cómodo de que mi actitud sigue siendo favorable y que me intereso por ti, por tus planteamientos. Es decir, intento bajar el cortisol y aumentar la oxitocina. Simplemente. Y para esto es importante entender este concepto. Oye, mira, me lo voy a pensar, déjame un par de días que me lo voy a pensar con mi pareja porque, hombre, yo comento mucho las decisiones con ella. Oye, perfecto, por favor, faltaría más, muy bien. ¿Cómo se llama ella? María. Ah, genial, María, estupendo, muy bien. Y oye, y tú, sinceramente, o sea, por curiosidad, ¿tú qué crees que te va a decir? ¿Lo tienes claro? Sonrisas, afable, empático, asertivo, genuino. Es decir, esto no supone una amenaza para ti, sino simplemente lo que supone es como te he dicho antes, una declaración de intenciones. Vengo a hablar, vengo a comprenderte, no vengo a intentar convencerte de nada. Simplemente intentar entenderte. ¿Para qué? Para que su sistema de amenaza disminuya, básicamente. Vamos a dejarlo así. Bien, ok. Entonces, que te diga lo que sea. Oye, pues mira, pues esto, pues lo otro, pues mira, pues yo no sé lo que me va a decir. Pues yo sí que creo que me va a decir. Es que mi mujer, es que tal, es que cual, vale, perfecto, muy bien, maravilloso, me parece genial. Bien. Punto número 2. Importante este punto número 2, porque bueno, conforma parte del punto número 1 también. Tú distrae lo que tú quieras distraer. Aquí le puedes meter lo que quieras. Tú piensas que te apoyará, que es para permisos de apoyo, para lo que sea. No es relevante. Son elementos distractores, ¿de acuerdo? Los uso precisamente para que no me veas como una amenaza. Por eso te decía que el concepto de entender cómo resolver las cosas parte de entender cómo se siente la persona y cómo procesa el pensamiento. No que muchas veces nos metemos en el si te dice esto, di esto, pero claro, te lo digo porque así me han dicho que lo diga, pero yo no llego a entender por qué. Imagínate que una persona, pues te han dicho, oye, pues ¿qué quieres que te va a decir tu pareja? Pues yo creo que me va a decir que no. Y yo, ay, Dios mío, le va a decir que no. Da igual, esa no es la misión. La misión simplemente es que no me vea como una amenaza en ese momento. Fin, se acabó, no hay más. ¿De acuerdo? El momento importante llega a partir del momento número 3, es decir, cuando tú ya sientas que has generado ese entorno, ahora es el momento de jugar nuestra propia partida de cartas, es decir, aquí es donde verdaderamente comienza el juego. ¿Y por qué digo que aquí es donde comienza el juego? Bueno, pues cuando ya no me ve como una amenaza, yo he estado charlando y de hecho he generado destensadores, que son elementos que yo utilizo precisamente para que la persona se sienta cómoda, sonrío, me río, le lanzo un chascarrillo, pues que mira, es que mi mujer también, es que nota, lo que sea, le hago pasar un rato divertido, tranquilo, a gusto. Date cuenta que para ella o para él lo que supone, o sea, eso es lo más importante, que te pongas en su papel, que te pongas en su piel. Bien, este punto número 3
para nosotros es el inicio de empezar a entender qué es lo que pasa verdaderamente, pero para eso tenemos que intentar quitar a la pareja de la ecuación, porque la pareja es lo que esa persona ha utilizado para adaptarse y salir aireoso de esa situación sin tener que comprometerse de cara a la verdad a lo que siente. Obviamente es lógico que hay un porcentaje de personas que verdaderamente necesitan pensarlo con su pareja, pero en la mayor parte de los casos el pensarlo con mi pareja es un proceso adaptativo. Bien, yo siempre voy a nombrar la mayor parte de los casos. Siempre hay un 20% que es personas que verdaderamente se lo tienen que pensar, aunque tengan claro la decisión y lo quieran consultar. Ya veremos exactamente cómo resolver también este tipo de cuestiones. Por tanto, este proceso número 3, nosotros lo que vamos a tener que hacer, vamos a hacer una especie de juego o ejercicio. Bien, ese juego o ejercicio pasa por quitar a María de la ecuación, ¿bien? Entonces yo al prospecto le digo, oye Juan, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una especie de ejercicio, nada, un par de minutillos. Este ejercicio es muy simple, mira. Este ejercicio consta de lo siguiente: vamos a quitar a María de la ecuación, pero ojo que yo te la voy a devolver, que yo sé que es muy importante para ti, de hecho os acabáis de casar. Descensador, me río, le hago pasar de nuevo un rato afable. Además también cuento con un punto importante, que es el efecto de familiaridad. ¿Por qué? Porque yo ya te he preguntado cómo se llama, me refiero a María, parece que soy parte, incluso que nos conocemos, etc, 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 ¿no? Recuerdo y repito, mi misión es generarle la máxima cantidad de oxitocina, vamos a decir que es la principal hormona de la confianza, para que nos entendamos, ¿bien? Entonces, oye, aparte, vamos a hacer un juego, vamos a quitar a María de la ecuación como si no existiera, pero de verdad, que no existiera durante 2 minutos. Ese es el objetivo. Luego yo te la devuelvo y te la planteo de nuevo en el mismo sitio, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien, perfecto, maravilloso. Venga, entonces, vamos a quitar a María de la ecuación. Aparte de María, ¿para ti hay algo más que te dificulte a la hora de tomar la decisión? Bien, ok. Entonces, en este punto número 3 entramos en el nivel 1, en la fase de querer intentar entender la verdad de lo que está sucediendo. Bien, tienes que pensar una cosa. Yo cuando estoy solicitando verdad, cuando estoy diciéndole a la persona, estoy queriendo saber lo que verdaderamente pasa, es un momento también crítico, porque la sinceridad es un bien que el coste y el precio que tiene dentro de una videollamada o de un concepto de venta es muy caro. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo, a ese peluquero que le preguntas, oye, ¿qué tal el pelado? Y te dicen, pues mira, pues muy bien, porque no quiero confrontar contigo. Por tanto, el hecho de ser sinceros se paga muy caro. Y como se paga muy caro, yo aquí tengo una frase importantísima que quiero explicar y que quiero dejar bien claro, y es, yo no pretendo que me digas la verdad, yo simplemente voy a darte motivos para que entiendas que puedes decirme la verdad, que son cosas totalmente diferentes, ¿bien? Por tanto, antes de nada, lo que te quiero decir con esto, y es con lo que te tienes que quedar, es, vale, perfecto, cuando yo ya te he hecho este juego, he quitado a María de la ecuación, y yo te voy a preguntar qué hay aparte de María, te estoy solicitando la verdad, pero antes tengo que ejemplificar que yo no te voy a juzgar, que yo pretendo que seamos sinceros el uno con el otro, que si tú me dices que a ti no te gusta o que te encanta, para mí mi reacción va a ser igual, que yo aquí no estoy solamente para venderte, estoy para entenderte. Hay que darle razones y motivos para que entienda que no es una situación aversiva, que no es una situación hostil. Bien, entonces una vez que yo ya he generado ese contexto, ya le puedo hacer la pregunta, en este caso para solicitarle la verdad. Pero en la mayor parte de los casos lo que pasa es que voy tan directo, se lo digo de una forma tan contundente, oye, aparte de María, ¿hay algo más que te dificulte o solamente es que te lo quieres pensar con ella? Le estoy dando razones y motivos para que esa persona me diga exactamente la verdad. Recuerda que la sinceridad está muy cara en esos momentos, ¿no? Y recuerda además también una cosa importante, la frase que te he dicho, no pretendo que me digas la verdad, sino darte razones y motivos para que me la digas. También hay otros factores como un marcador referencial, que son herramientas que utilizamos para precisamente el que la persona me pueda comentar la verdad, pero bueno, eso se ve dentro de mi formación y aquí no hay más que decir con esto. Lo único que te tengo que decir es importante entender además también que este tipo de planteamientos son planteamientos que no son rígidos como tal, es decir, ya sabes cada etapa en lo que consta. Si lo queremos llamar de una forma, es una primera en la que intentamos, una primera y una segunda en la que intentamos no simbolizar una amenaza para ti, y una tercera en la que intentamos entender la verdad
Y para intentar entender la verdad, tengo que cumplir unas reglas del juego que dan lugar a que tú puedas verdaderamente sincerarte, perdón. Y en el momento en el cual te sinceres, ahí es donde empezamos otro proceso de la videollamada, porque al menos yo ya logro entender qué es lo que te pasa y puedo lograr entender exactamente la solución que voy a tener pensada para ti. Esto es todo, espero que lo hayas disfrutado y que sobre todo hayas sacado buenos apuntes y buenos resúmenes de todo esto y que empieces a aplicarlo ya desde mañana. Además te digo, si tienes algún tipo de duda, no dudes en escribirme y en plantearme si puedo y tengo algún rato entre los mensajes que me enviáis, pues yo te lo voy a responder sin ningún tipo de duda, a través de un audio, a través de un texto o lo que sea. Decirte que en breve sacamos una nueva suscripción para los que estáis empezando y para los que queréis empezar a tener los primeros contactos con la videollamada a través de la neurociencia y de la conducta, a través de una suscripción de 47 euros al mes. Ya os contaré más acerca de esto. A lo mejor si estás viendo este vídeo ya más adelante ya lo he sacado y puedes acceder a ello en cualquier momento, ¿de acuerdo? Así que nada, esto es todo. Nos vemos en el siguiente. Chao.